¿Alguna vez has sentido que la vida te está pidiendo un nivel de valentía que tú no tienes? Como si todos a tu alrededor parecieran saber exactamente qué hacer, pero tú por dentro estás tratando de no desmoronarte. Porque hay días donde uno no necesita motivación, necesita coraje. Coraje para enfrentarse a ese diagnóstico, a esa deuda, a ese duelo, a esa decisión que has pospuesto porque te aterra equivocarte. Y lo más duro es que, aunque otras personas te dicen échale ganas, tú sabes que lo que te falta no es ganas. Es fuerza interior. Es esa valentía que no se consigue con videos motivacionales, ni con frases bonitas, ni con decirte tú puedes frente al espejo. Es por eso que hoy te voy a llevar a un versículo que no solo te da paz, te da coraje. Te da una valentía real, profunda, sobrenatural. Un coraje que no se quiebra cuando las cosas se ponen difíciles, y un coraje que nace de saber quién camina contigo. Isaías 41 horas y 10 minutos. Uno de los mensajes más directos, más tiernos, más fuertes y más poderosos que Dios te ha hablado a ti hoy, no a Israel hace miles de años, a ti en este momento exacto de tu vida. Y antes de leerlo, déjame llevarte al contexto. Porque cuando uno entiende el contexto, el mensaje se vuelve 10 veces más vivo. Isaías no le estaba hablando a gente tranquila, gente en paz, gente relajada. No, les hablaba a personas que sentían lo que tú sientes, miedo al futuro. Gente que veía amenazas por todos lados. Personas que pensaban, ¿y si todo sale mal? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si algo malo pasa? Gente desgastada emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Esa sensación de caminar con un peso invisible encima. Sí, ese estado en el que tú quizá has estado últimamente. Y cuando estás así, no necesitas a alguien que te diga ánimo, necesitas una voz que atraviese tu corazón. Una voz que te diga algo que tenga peso. Una voz que no se quiebre. Y entonces aparece Dios diciendo algo que ningún ser humano podía prometerles, pero él sí. Isaías 41 horas y 10 minutos. No temas, porque yo estoy contigo. Detente aquí. No lo leas como un texto bíblico. Léelo como si Dios estuviera caminando a tu lado y te lo dijera mirándote a los ojos. No temas. No dice intenta no temer, o sería bueno que no tuvieras miedo. No. Dice no temas. Es una orden, pero una orden acompañada de una razón divina, porque yo estoy contigo. Y aquí está el detalle. Tú y yo solemos confundir la fuente del valor. Pensamos que ser valiente es no tener miedo, pero la valentía real es avanzar aunque el miedo exista. ¿Por qué? Porque no avanzas solo. Avanzas acompañado por el Dios que sostiene el universo. El miedo se convierte en una sombra cuando entiendes que la presencia de Dios es más real que la amenaza que estás viendo. Cuando Dios dice yo estoy contigo, no te está diciendo que la situación va a desaparecer mágicamente. Te está diciendo, aunque la situación sea difícil, no vas a enfrentarla solo. Y eso cambia todo. No cambia la situación, pero sí cambia a la persona que la enfrenta. Luego dice, no desmayes. ¡Qué palabra tan precisa! Porque desmayar no significa caer físicamente. Significa derrumbarse por dentro. Es ese momento donde tu alma suspira y dice ya no puedo. Es ese cansancio mental que no se ve, pero que te está comiendo por dentro. Y Dios lo conoce. Dios vio tu cansancio, vio tu lucha interna, vio esas noches donde no dormiste bien, vio ese miedo silencioso que no le contaste a nadie. Por eso Él dice, no desmayes. No es un regaño. Es como cuando un padre sostiene la cara de su hijo entre sus manos y le dice, hey, no te caigas. Estoy aquí. Y luego viene algo todavía más profundo, porque yo soy tu Dios. ¿Qué frase? Porque no dice yo soy Dios. Dice, yo soy tu Dios. Eso lo cambia todo. No es un Dios lejano, no es un Dios de otros, no es un Dios indiferente. Es tu Dios. El que te conoce. El que sabe tus pensamientos, tus heridas, tus debilidades, tus luchas. El que sabe por qué has llorado, aunque otros piensen que estás bien. Él no solo es Dios. Él es tu Dios. Y sigue, yo te esfuerzo. Aquí está el corazón del versículo. Aquí está la razón por la que este pasaje da valentía real. Dios no dice, haz esfuerzo. No dice, puedes con esto. No dice, usa tu fuerza. Dice, yo te esfuerzo. Eso significa, yo pongo fuerza en ti. La valentía que necesitas no va a salir de ti mismo. Va a venir de Él. Cada vez que tú dices estoy cansado, pero sigo, es porque Dios te está inyectando fuerza desde adentro sin que lo notes. Cada vez que dices no puedo, pero voy a intentarlo, es Dios soplando vida en tu espíritu. Muchas veces dices, no sé cómo aguanté esto. Yo sí sé.
Fue Dios. Porque tú te rompiste, pero no te caíste. Te cansaste, pero no te rendiste. Te dolió, pero no te destruyó. ¿Por qué? Porque Él te sostuvo en silencio. Él te dio ese tipo de fuerza que solo se siente cuando ya no tienes nada más. Y esta es solo la primera parte del versículo. Lo que sigue es aún más fuerte. La promesa donde Dios dice que no solo te ayudará, sino que te sostendrá con lo más poderoso que Él tiene. Y esa parte, cuando la entiendes, te cambia el corazón entero. Y ahora entramos a la parte del versículo donde Dios deja de describir su presencia y comienza a describir su acción. Porque estar contigo es maravilloso, pero Dios no solo quiere acompañarte, quiere intervenir en tu vida. Quiere moverte, levantarte, transformarte, darte valentía desde la raíz. Y por eso dice, siempre te ayudaré. No dice te ayudaré si haces esto, te ayudaré cuando te portes mejor, te ayudaré solamente cuando tu fe esté fuerte. No. Dice, te ayudaré. Punto. Es una afirmación absoluta, directa, firme. Y luego remata con una palabra que en hebreo no tiene suavidad, siempre. Siempre significa, en tus errores, en tus dudas, en tus temporadas oscuras, en tus días de ansiedad, en tus noches de miedo, en tus momentos de confusión. Incluso cuando sientes que no mereces ayuda, ahí Dios dice, siempre. Y piensa en esto, ¿cuántas veces Dios te ayudó sin que tú ni siquiera te dieras cuenta? ¿Cuántas veces algo malo iba a pasar y simplemente, no pasó? ¿Cuántas veces creíste que estabas solo, pero de algún modo las cosas salieron mejor de lo que merecías? ¿Cuántas veces pensaste que estabas sobreviviendo por tus capacidades, cuando en realidad Dios estaba abriendo caminos que tú ni ves? La ayuda de Dios no siempre se ve espectacular. Muchas veces se ve silenciosa, invisible, pero sin ella tú no estarías hoy aquí. La única razón por la que no te quebraste en 1000 pedazos es que Dios te sostuvo incluso cuando tú no estabas pidiendo ser sostenido. Así de fiel es Él. Así de personal es Él. Y luego dice, siempre te sustentaré. Esta palabra en hebreo es tamaj, que significa sostener, levantar, afirmar, cargar, evitar que algo caiga. Es como si Dios te dijera, aunque tú pienses que estás por desmoronarte, yo te estoy cargando sin que lo notes. Y es verdad, a veces llegas al final del día con una sensación rara, sintiendo que no sabes cómo sobreviviste esa jornada, cómo no colapsaste, cómo no explotaste, cómo no te derrumbaste. Pero aquí está la razón, no era tu fuerza. Era Dios sosteniéndote desde adentro. Era Dios poniéndose debajo de tu alma, levantándote, empujándote hacia adelante, evitando que te hundieras. Hay momentos en los que tú no estás fuerte. Tú estás sostenido. Y eso es mucho mejor. Porque si dependiera de ti, te caerías. Si dependiera de tu fuerza emocional, estarías en el suelo. Si dependiera de tu capacidad de resistir, habrías renunciado. Pero no depende de ti. El peso de tu vida no está sobre tus hombros. Está sobre los hombros de Dios. Y si Dios te sostiene, no te vas a caer. Y aquí es donde el versículo cambia de tono. Porque aunque ya es hermoso lo que hemos leído, todavía falta lo más fuerte, con la diestra de mi justicia. Esta frase es explosiva. La diestra en la Biblia no significa simplemente mano derecha. Significa poder, autoridad, victoria. Y cuando Dios dice mi justicia, está diciendo mi fidelidad, mi palabra, mi carácter, mi pacto. Entonces en esta frase Dios está declarando algo increíble. Te sostengo con mi mayor poder, con mi fuerza más alta, con mi autoridad más grande, y te sostengo no por emoción, sino por justicia. Porque hice un pacto contigo. Porque yo no miento. Porque yo no cambio. Porque yo no me contradigo. Porque yo no abandono lo que amo. En otras palabras, Dios no te sostiene porque te lo ganaste. Te sostiene porque Él lo prometió. Y cuando Dios promete, Él cumple. Aunque tú dudes, Él no deja de sostenerte. Aunque te alejes, Él no deja de buscarte. Aunque te canses, Él no deja de fortalecerte. Aunque te rompas, Él no deja de cargarte. ¿Por qué? Porque Él no te sostiene basado en lo que haces, sino basado en quién es Él. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. Tú no eres débil porque tienes miedo. Eres humano. Y la valentía que Dios te promete no es una valentía arrogante, ni una valentía perfecta, ni una valentía que se impone. Es una valentía que nace de la presencia de Dios en tu vida. Es un coraje que no depende de lo que estás sintiendo, sino de la mano que te está sosteniendo. Tal vez hoy estás pasando por una temporada donde el miedo te respira en la nuca. Tal vez hay una decisión que tienes que tomar y no sabes qué pasará si te equivocas. Tal vez estás caminando con fe, pero con temblor. Tal vez estás fuerte por fuera, pero frágil por dentro.
Tal vez estás intentando, y te sientes agotado. Pero escucha lo que Dios te dice: no estás solo. No desmayes. Yo te esfuerzo. Yo te ayudo. Yo te sostengo. Y no te suelto. Hay personas que entran a tu vida y se van. Hay tiempos buenos que pasan. Hay temporadas que se terminan. Pero Dios no. Dios permanece. Dios no te deja, no huye, no abandona, no retrocede. Y cuando sabes que Él está contigo, tu corazón se vuelve valiente de una manera nueva. No porque la tormenta desapareció, sino porque ahora sabes quién camina contigo dentro de ella. Este versículo no te promete una vida fácil. Te promete una vida acompañada. Te promete que lo que venga, venga lo que venga, Él va contigo. Si el futuro es incierto, Él va contigo. Si la batalla es grande, Él va contigo. Si el camino es oscuro, Él va contigo. Y cuando tú sabes que Dios camina contigo, tu alma se endereza, tu espíritu se levanta, tu corazón se llena de coraje. No un coraje humano. Un coraje divino. Un coraje que viene de saber que el Dios que te sostiene nunca ha perdido una batalla, y no va a empezar perdiéndola contigo. Así que hoy, cuando termines este video, quiero que te quedes con una verdad: tú no vas a enfrentar este día solo. No importa que tan difícil sea lo que viene. No importa que tan grande sea tu miedo. No importa cuántas veces te hayas caído en el pasado. Tú tienes al Dios de Isaías 41 horas y 10 minutos a tu lado. Y mientras Él esté contigo, ayudándote, sosteniéndote y fortaleciéndote, no hay miedo que pueda robarte la victoria que ya está en camino. Hoy quiero que imagines algo. Estás a punto de comenzar un nuevo día, pero no un día cualquiera. No es un día que simplemente pasa, que simplemente sobrevives, que simplemente te absorbe con rutinas, pendientes, problemas o responsabilidades. No. Hoy vamos a hablar del tipo de día que se transforma. Del tipo de día que se llena de propósito. Del tipo de día que se vuelve un regalo que cambia tu corazón. Y todo eso nace de un solo versículo. Un versículo que, si lo entiendes de verdad, puede modificar cómo te levantas, cómo trabajas, cómo hablas, cómo piensas y cómo miras tu vida. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Pero espera, antes de entrar a este versículo, quiero que te preguntes algo sencillo. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué fue lo primero que sentiste al abrir los ojos? ¿Fue cansancio? ¿Fue preocupación? ¿Fue estrés acumulado? ¿Fue esa sensación de otra vez lo mismo? O quizás amaneciste sin motivación, sin energía, sintiendo que el día te supera antes de empezar. Sea lo que sea, este video es para ti. Porque Salmo 118, 24 no es una frase bonita para poner en una taza. Es una declaración espiritual. Es una postura de vida. Es una clave para despertar con fuerza incluso cuando los días son difíciles. Quiero que escuches este versículo de nuevo, pero ahora con calma, dejándolo entrar. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. La primera palabra cambia todo. No ayer. No mañana. No cuando tengas más dinero. No cuando tengas más éxito. No cuando todo esté resuelto. Hoy. El día que tienes ahora mismo. El único que realmente te pertenece. Y el salmista nos recuerda que este día, incluso con sus problemas, incluso con sus imperfecciones, incluso con todo lo que te pesa, fue hecho por Dios. Eso significa que no es un accidente. No es un error. No es un día vacío. Es un día diseñado, permitido y regalado por el Creador del universo. Hay una enseñanza profunda aquí. El poder del día no viene de tus circunstancias, viene de Dios. Porque si el día depende de tus problemas, entonces amaneces vencido. Si el día depende de tus emociones, amaneces frágil. Pero si el día depende de Dios, entonces amaneces con propósito. Déjame contarte algo. Hace un tiempo conocí a un hombre que tenía una costumbre extraña. Cada mañana, antes de revisar su celular, antes de hablar con alguien, antes incluso de pararse de la cama, declaraba en voz alta: este es el día que hizo el Señor, me alegraré en él. Y cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo: porque necesito recordarle a mi corazón quién manda sobre mi día. No es el tráfico, no es el estrés, no es la deuda, no es el trabajo, es Dios. Eso me marcó profundamente. Porque muchos de nosotros dejamos que sea el mundo el que nos diga cómo será el día. Abrimos el celular y vemos malas noticias. Abrimos la mente y recordamos problemas. Abrimos los ojos y sentimos cansancio. Pero este versículo te dice: abre tu espíritu y recuerda quién hizo el día. Y luego viene la segunda parte.
Nos gozaremos y alegraremos en él. Aquí es donde la mayoría se confunde. Esto no es positivismo barato. No es sonríe aunque estés mal. No es ignorar la tristeza. No es fingir felicidad. No. Es una decisión espiritual. Voy a buscar la mano de Dios en este día, aunque mi vida no sea perfecta. Voy a creer que Dios tiene propósito hoy, aunque yo aún no lo vea. Voy a agradecer por este día, aunque lo que enfrento sea difícil. En otras palabras, no te alegras por cada situación, te alegras en medio de cada situación, porque el día sigue siendo de Dios. Hay momentos en los que despertar se siente pesado. Días en los que no tienes fuerza. Días en los que quisieras quedarte dormido para no enfrentar nada. Días en los que una sola noticia te cambia el humor. Pero cuando recuerdas que este día viene de Dios, tu alma encuentra apoyo. Es como si Él mismo te dijera: hijo, no estás entrando a este día solo. Yo lo hice, y yo voy contigo. Quiero compartirte una historia real. Una mujer que vivió un duelo muy doloroso me contó que no podía levantarse por las mañanas. Palabras como alegría y gozo le parecían imposibles. Pero cada mañana alguien le enviaba este versículo. Al principio le molestaba. Pensaba: ¿cómo voy a alegrarme si estoy sufriendo? Hasta que un día entendió algo que cambió su proceso. El versículo no le decía: alégrate por lo que pasó. Le decía: alégrate porque Dios te dio un día más para sanar. A partir de ese día, cada mañana abría la ventana y decía: Señor, gracias por este día, aunque duela. Y sin darse cuenta, su corazón comenzó a levantarse. No porque su problema desapareció, sino porque decidió mirar el día desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que este versículo hace. Despierta tu espíritu antes que tu cuerpo. Activa tu fe antes que tus pensamientos. Desata tu propósito antes que tus emociones. Ahora quiero que pienses en tu vida. ¿Cuántas veces has desperdiciado un día porque tu mente se quedó atrapada en lo de ayer? ¿Cuántas veces has perdido fuerza porque te preocupaste por lo de mañana? ¿Cuántas veces comenzaste tu día derrotado antes de empezarlo? Dios te dice hoy: hijo, hoy es tuyo. Hoy es un regalo. Hoy te lo doy. Quiero que reflexiones algo más profundo. Si Dios te dio este día, entonces Él ya te dio también lo que necesitas para vivirlo. Quizás aún no lo ves. Quizás aún no lo sientes. Pero ya está ahí: gracia suficiente, fuerza suficiente, amor suficiente, dirección suficiente. Tú no estás entrando a este día vacío. Estás entrando con Dios. Y cuando uno entra con Dios, entra con fuerza. Quiero que imagines que cada día es como una puerta cerrada. Detrás de ella hay cosas buenas, malas, inesperadas, misteriosas. Pero cuando tú dices: este es el día que hizo el Señor, es como si tomaras la mano de Dios y dijeras: vamos juntos. Y cuando Él camina contigo, el miedo se reduce, el estrés baja, la esperanza sube. A veces la fuerza que necesitas no viene de tu energía, sino de tu perspectiva. Y este versículo cambia precisamente eso, tu manera de ver el día. Déjame contarte otra historia. Un hombre que había perdido su trabajo me dijo un día: siento que todos mis días son iguales, vacíos. Yo le pregunté si había leído Salmo 118, 24. Me dijo que sí, pero que no tenía sentido para él. Entonces le dije: no lo leas como un versículo, léelo como una invitación. Y cuando lo hizo, entendió que aunque su situación era difícil, Dios seguía dándole un día nuevo cada mañana. Y si Dios seguía dándole días, era porque seguía teniendo propósito. Él comenzó a declarar cada mañana: si Dios me dio este día, es porque Él no ha terminado conmigo. Y eso cambió su interior. Escucha esto. Tú no te levantas para enfrentar el día, te levantas para caminar con Dios en él. Esa es tu fuerza. Ahora quiero hablarle directamente a tu corazón. Si has estado viviendo días vacíos, días cansados, días sin motivación, este versículo te quiere despertar. Si has estado viviendo días repetitivos, donde sientes que nada cambia, este versículo te recuerda que Dios sigue trabajando. Si has estado viviendo días donde te falta fuerza mental, emocional o espiritual, este versículo es tu recarga. Este es el día que hizo el Señor. Eso significa: no es un día perdido. No es un día accidental. No es un día sin sentido. Es un día diseñado por Dios para ti. Nos gozaremos y alegraremos. Eso significa: voy a buscar a Dios hoy. Voy a agradecer hoy. Voy a confiar hoy. Voy a vivir hoy. No mañana. No después. Hoy. Quiero que escuches el versículo una vez más, pero ahora como si Dios te lo dijera personalmente. Hijo mío, hija mía,
Este día lo hice yo. Este día es para ti. Este día está lleno de mi gracia. Alégrate, busca mi mano, confía en mi propósito. Dios quiere que inicies tus días con fuerza, porque Él te los está entregando con amor. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a La Voz del Versículo, donde cada video es una semilla espiritual para tu vida diaria. Y recuerda, no estás enfrentando este día solo. Dios lo hizo, y Él va contigo. Cuando te sientes pequeño, no es solo un pensamiento, es un peso en el pecho. Es esa sensación incómoda de que tus esfuerzos son insuficientes, de que tus pasos no cuentan, de que otros avanzan mientras tú sigues en el mismo punto. Es ver tus logros y sentir que no son suficiente para nadie. Es mirar tu vida y preguntarte si de verdad estás construyendo algo que valga la pena. Y es justo ahí, en esos momentos silenciosos donde nadie te ve, donde aparece un versículo que corta como luz en la oscuridad. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Zacarías 4:10. Este versículo no nació en tiempos cómodos. Fue dado en un contexto donde la gente estaba cansada, frustrada, insegura. El templo que estaban reconstruyendo parecía ridículo comparado con la gloria del anterior. Había ruinas, polvo, enemigos alrededor y un futuro incierto. Muchos miraban el inicio del proyecto y pensaban, esto no será nada. Y Dios respondió con este mensaje: no se atrevan a despreciar lo que parece pequeño. Porque lo pequeño es exactamente donde yo empiezo a mostrar mi poder. ¿Te das cuenta de lo que significa? Dios no está esperando que seas perfecto, fuerte o impresionante. Él trabaja, sobre todo, en lo que la gente minimiza. Dios toma pequeños comienzos y los convierte en futuros gigantes. Él toma pequeños pasos y los vuelve testimonios enormes. Él toma pequeñas semillas y las transforma en árboles que dan sombra a muchos. Zacarías 4:10 te habla hoy a ti, que te estás comparando, que crees que avanzas lento, que piensas que lo que haces no tiene impacto. Te dice que no menosprecies tu propio proceso. Que no subestimes lo que hoy parece pequeño. Que no tires a la basura lo que Dios apenas está comenzando. Lo pequeño no significa insignificante. Significa semilla. Y la semilla, aunque nadie la note, está llena de futuro. Muchos se desesperan porque no ven resultados rápidos. Pero la Biblia nunca exalta la velocidad, exalta la fidelidad. Dios no dice, el que llega más rápido será honrado, sino, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Una frase que confirma el corazón de este versículo: Dios mira tus inicios, tus intentos, tu constancia. Él mira lo que haces cuando nadie aplaude. Él mira tu lucha silenciosa. Él mira tus pequeñas victorias diarias. Tal vez hoy estás reconstruyendo tu vida pieza por pieza. Tal vez estás intentando sanar un corazón roto, recuperar una relación, restaurar tu fe, encontrar un propósito. Y cada día parece igual al anterior. Te preguntas si todo este esfuerzo vale algo. Y Dios te responde: no menosprecies los días pequeños. Son los días donde tu carácter está siendo formado. Donde tu fe se fortalece. Donde tu esperanza se estira. Donde tu confianza en Dios aprende a sostenerte incluso cuando no ves resultados. El enemigo siempre intentará convencerte de que lo pequeño no sirve. Te va a decir que tu oración es débil, que tus intentos son ridículos, que tus sueños no tienen peso, que tu avance no importa. Pero la Biblia muestra otra realidad. Dios tomó a un pastorcito con una honda y lo convirtió en rey. Tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a miles. Tomó a 12 hombres comunes y cambió el mundo. Dios hace grandes cosas desde lugares pequeños. Y este versículo apunta a algo más profundo. Dios no se fija en el tamaño de tu obra, sino en la dirección de tu corazón. Si hoy avanzas 1 centímetro, pero avanzas hacia Él, eso tiene valor. Si hoy das un paso, aunque sea pequeño, eso cuenta. Si hoy haces lo que puedes, aunque no sea perfecto, eso es suficiente para que Dios lo multiplique. Piensa un momento en la reconstrucción del templo. La gente veía piedras, polvo, nada impresionante. Pero Dios veía el final desde el inicio. Él veía el templo terminado mientras los demás solo veían ruinas. Dios ve lo que tú vas a hacer, no solo lo que hoy eres. Él no se queda atorado en tu presente, Él ya tiene tu futuro en sus manos. Este versículo también te invita a dejar de compararte. Compararte con los progresos de otros solo mata tu paz. Lo que Dios está construyendo en ti no tiene por qué parecerse al proceso de alguien más. Cada templo fue construido distinto. Cada historia es diferente. Cada propósito tiene ritmos únicos. Lo que para otros es grande, para ti puede ser pequeño. Y lo que hoy en ti parece pequeño, mañana será inmenso. No vivas tu vida con la vara de alguien más. Dios no te diseñó para imitar procesos,
Te diseñó para cumplir el tuyo. Zacarías 4:10 es como una mano suave que te levanta la mirada. Te dice, mira lo que estoy haciendo contigo. No lo minimices. No lo canceles. No te rindas. Porque Dios ve algo en ti que tú no estás viendo todavía. Dios ve tu avance. Ve tu esfuerzo. Ve tu llanto. Ve tu constancia. Ve tu deseo de crecer. Ve tu lucha contra hábitos que por años te ataron. Ve tu disciplina para levantarte cada día. Ve tu intento de volver a acercarte a Él aunque a veces no sepas ni cómo orar. Cuando Dios dice no menosprecies lo pequeño, también te está enseñando a valorar lo que tienes hoy. A agradecer los pequeños rayos de luz en días oscuros. A reconocer que aunque aún no sea lo que quieres, tampoco estás donde estabas. Que ya no eres el de antes. Que ya estás avanzando. Que ya estás construyendo. Este versículo te recuerda que el crecimiento espiritual no siempre se nota de inmediato. La mayoría del crecimiento ocurre bajo la superficie. Igual que un árbol, la raíz se forma primero. Nadie ve las raíces. Nadie las aplaude. Nadie presume las raíces en una foto. Pero sin ellas, el árbol nunca habría existido. Así es tu vida. Ahora mismo, Dios está formándote por dentro. Y aunque parezca lento y silencioso, es real y es profundo. Lo pequeño también es una prueba de confianza. Cuando Dios te da algo grande, cualquiera lo toma con entusiasmo. Pero cuando Dios te da algo pequeño, solo lo toman los que realmente creen. Porque aceptar algo pequeño requiere fe. Significa decir, no veo el final, pero confío en que Dios lo hará crecer. Y esa confianza es lo que abre las puertas a lo sobrenatural. Quizá hoy estás luchando con sentirte insuficiente, con sentirte atrasado, con sentir que todavía no eres lo que deberías ser. Pero antes de juzgarte, escucha esto, Dios ama los procesos, no solo los resultados. Y tú estás en proceso. No te exijas perfección. Exígete avanzar. Aunque sea poco. Aunque sea lento. Aunque sea silencioso. El avance pequeño también es avance. Dios no te pide que seas grande. Te pide que seas fiel. Lo grande llega como consecuencia. Y cuando llegue, cuando veas lo que Dios construyó en ti desde esos días pequeños, vas a mirar atrás y vas a agradecer no haber despreciado tu propio proceso. Así que hoy, toma aire. Respira profundo. Mira tu vida con otros ojos. Mira lo que Dios está empezando. Mira lo que tú das por insignificante y reconoce el valor que tiene. Porque Dios lo está usando. Porque Dios lo está ampliando. Porque Dios está formando algo que aún no ves. El día que tu templo esté terminado, cuando tu vida esté más fuerte, cuando tu corazón esté más sano, cuando tu fe esté madura, recordarás este versículo. Recordarás que todo empezó en días pequeños. Y entenderás por qué Dios te dijo que no los despreciaras. No te sientas pequeño. Si Dios está contigo, nada en tu vida es pequeño. Y lo que hoy comienza en silencio, mañana será un testimonio que inspirará a otros. Si este mensaje te habló, deja tu comentario y suscríbete para más contenido bíblico que te acompañe y te fortalezca cada día. Aquí siempre encontrarás una palabra que te recuerda que Dios sigue trabajando, incluso en lo pequeño. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el animal favorito de Dios? Con toda la belleza que Él creó, desde las criaturas que habitan en los océanos profundos hasta los animales que caminan sobre las montañas más altas, es natural que surja la pregunta. Entre tanta diversidad, tanta majestuosidad y tanta creatividad divina, ¿habrá uno que Dios destaque más? ¿Uno que represente algo especial para Él? Pero antes de responder, necesitamos entender algo importante: Dios no hace nada por accidente. Cada detalle de la creación tiene una intención. Cada especie, cada color, cada diseño, cada comportamiento, todo habla del carácter de Dios. La creación es el primer testimonio de su grandeza. La Biblia nos muestra que desde el principio, Dios quedó complacido con todo lo que hizo. Cuando creó a los animales, dijo, y vio Dios que era bueno. Eso significa que Dios ama a cada criatura. Ama al león que ruge, pero también a la hormiga que trabaja. Ama al águila que vuela alto, pero también al pececillo que se esconde entre las rocas. Si Él les dio vida, Él los ama. Pero aún así, hay un animal que aparece más veces en la Biblia que cualquier otro. Uno que no es el más fuerte, ni el más veloz, ni el más inteligente. Un animal que, curiosamente, parece ser el favorito de Dios no por lo que es por fuera, sino por lo que representa. Ese animal es la oveja. La oveja aparece mencionada más de 500 veces en las Escrituras. Es el animal más repetido, el más utilizado en parábolas, en enseñanzas, en simbolismos y en ejemplos. ¿Por qué?
¿Qué tiene la oveja que no tengan otros animales? ¿Qué la hace tan especial para Dios? Para entenderlo, debemos primero ver cómo es una oveja. La oveja es un animal indefenso. No corre rápido, no tiene colmillos, no tiene garras, no sabe orientarse. Puede perderse fácilmente, puede lastimarse sin darse cuenta, y muchas veces ni siquiera reconoce el peligro. Las ovejas dependen completamente de su pastor. Sin alguien que las guíe, están perdidas. Y aquí es donde aparece la verdad profunda. Dios nos compara con ovejas porque nosotros también somos así. Nos perdemos. Nos confundimos. Nos alejamos del camino correcto sin darnos cuenta. Nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que creemos que es mejor. Y cuando finalmente nos damos cuenta, ya estamos atrapados en problemas que no sabemos resolver. La oveja necesita un pastor, y nosotros también. Por eso Dios se presenta en la Biblia como nuestro pastor. No como un rey distante. No como un juez frío. Sino como un pastor que cuida, protege, guía y busca a cada una de sus ovejas. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esa frase lo explica todo. Dios no quiere solo que lo obedezcamos, Él quiere que lo conozcamos, que escuchemos su voz, que confiemos en Él. Como la oveja que reconoce el tono del pastor y se calma cuando lo escucha. Pero hay otra razón aún más profunda por la que la oveja es tan importante en la Biblia. Durante siglos, la oveja fue símbolo de sacrificio, de pureza y de redención. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo necesitaba ser perdonado, ofrecían un cordero sin mancha. Ese cordero representaba la inocencia que cubría el pecado del hombre. Era una sombra de lo que vendría más adelante. Porque en el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue un león en ese momento. No fue un águila. No fue un animal fuerte o feroz. Fue un cordero. Un símbolo de humildad, de entrega, de amor incondicional. Y esto nos lleva a otra reflexión. Si Dios utiliza tanto a la oveja como símbolo, si la compara con nosotros, si la usa para representar sacrificio, pureza y redención, entonces es claro que este animal ocupa un lugar especial en su corazón. No porque sea su favorito en un sentido humano, sino porque es el que mejor representa la relación que Él quiere tener con nosotros. Para entenderlo aún mejor, déjame contarte una historia. Imagínate un pastor antiguo, de esos que pasan todo el día caminando por los campos. Él conoce a cada una de sus ovejas. Sabe cuál cojea, cuál es más tímida, cuál siempre se queda atrás, cuál es la más inquieta y cuál es la primera en correr hacia él. Para los demás, todas las ovejas se ven igual, pero para el pastor no. Él las reconoce, las ama, las protege. Un día, este pastor termina de llevar a su rebaño al redil. Empieza a contarlas como siempre, 1, 2, 3, 97, 98, 99. Y de pronto se detiene. Falta una. La mayoría de la gente pensaría, no pasa nada, todavía tienes 99 más. Pero no para él. Para ese pastor, una sola oveja perdida es motivo suficiente para salir, de noche, a buscarla. Camina entre piedras, atraviesa pastizales, sube laderas, escucha atentamente cualquier ruido. Hasta que la oye. Un balido débil, asustado. Allí está, atrapada entre espinos, temblando, sin poder salir. Y lo más hermoso es que el pastor no le grita, no le reclama, no la castiga por haberse desviado. Él la rescata. La levanta con ternura. La coloca sobre sus hombros. Y vuelve con ella, con alegría. Esta historia no es solo un relato bonito. Es la parábola que Jesús contó para explicar cómo es el corazón de Dios. La oveja perdida somos tú y yo. Y el pastor, es Él. Dios no se resigna a perderte. No se acostumbra a tu ausencia. No dice, ya tengo muchas ovejas, una más o una menos no importa. Tú eres único para Él. Y ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el animal favorito de Dios? La respuesta es simple y profunda. La oveja. Porque cada vez que Dios habla de una oveja, está hablando de ti. La oveja es el símbolo perfecto del amor de Dios por sus hijos. De su paciencia. De su compasión. De su deseo de guiarnos, buscarnos y rescatarnos una y otra vez. La oveja representa nuestra fragilidad, y al mismo tiempo, su cuidado perfecto. Quizá tú te sientes perdido hoy. Quizá te alejaste del camino. Quizá sientes que ya no hay vuelta atrás. Pero recuerda esto. El pastor siempre va a buscarte. Siempre. No importa cuántas veces te hayas apartado. No importa cuán lejos sientas que estás. Para Dios, tú eres la oveja que vale la pena rescatar.
La oveja es el animal favorito de Dios no por lo que es, sino por lo que representa. Cada vez que Él menciona una oveja, está diciendo, tú eres importante para mí. Tú vales la búsqueda. Tú mereces ser encontrado. Tú mereces ser traído a casa. Y eso es lo más hermoso de todo. Porque al final, la oveja más importante, eres tú. Hay momentos en la vida en los que, aunque estemos rodeados de personas, el corazón se siente solo. Momentos donde las preocupaciones pesan más que las fuerzas, y donde pareciera que Dios se ha quedado callado. Pero justamente en esos silencios, en esas etapas donde sientes que estás caminando solo, existe un versículo que llega como un abrazo directo de parte de Dios. Un recordatorio que ha sostenido a millones de personas a lo largo de la historia, y que hoy puede sostenerte a ti. Ese versículo es Hebreos 13:5, donde Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. Una frase corta, simple, pero cargada de una profundidad que puede cambiar tu forma de ver la vida. Hoy vamos a profundizar en este versículo. Vamos a entender qué significa realmente, porque fue escrito, cómo se aplica a tu vida y cómo puede transformar tus días, tus decisiones y tu relación con Dios. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar puede convertirse en el mensaje exacto que estabas necesitando. Comencemos. Primero, pensemos en la palabra desamparar. Es una palabra fuerte. Desamparar significa dejar a alguien sin protección, sin ayuda, sin apoyo. Es dejarlo expuesto, vulnerable, sin nadie que lo sostenga. Y Dios, desde el inicio, deja claro que Él jamás hará eso contigo. Luego está la frase ni te dejaré. Es decir, no te abandonará, no te soltará, no te perderá de vista. Si lo juntamos, Dios está diciendo, nunca estarás solo. Nunca voy a abandonarte. Nunca voy a soltarte. Y quiero que pienses por un momento en cuántas veces en tu vida te has sentido justamente así, abandonado, perdido, confundido o sin fuerzas. A todos nos ha pasado. A veces la vida golpea tan fuerte que pensamos, ¿dónde está Dios? Pero Hebreos 13:5 existe para recordarte una verdad que va más allá de lo que sientes. Dios está contigo incluso cuando no lo sientes. Ahora, ¿por qué este versículo aparece en Hebreos? Hebreos es una carta escrita a cristianos que estaban pasando por persecución, incertidumbre y momentos donde seguir adelante era difícil. Era gente que tenía miedo, que estaba perdiendo cosas, que se sentía insegura. Y en medio de ese caos, Dios les envía un mensaje que no solo era para ellos, sino también para ti y para mí. No importa qué estés viviendo ahora mismo. No importa qué perdiste. No importa cuántas veces te has sentido insuficiente. No importa quién te falló o quién se fue. Dios sigue contigo. A veces esperamos ver la presencia de Dios en cosas grandes, en milagros enormes, en señales impresionantes. Pero muchas veces Él se muestra en lo pequeño, en el hecho de que estás vivo, en una puerta que se abrió sin esperarlo, en una fuerza que te llega cuando pensabas que ya no podías más, en alguien que apareció justo a tiempo. Esos momentos donde dices, no sé cómo salí adelante, pero salí. Ahí está la promesa de Hebreos 13:5 cumpliéndose. Piénsalo así, si Dios dice que no te abandona, es porque Él ya conoce tu camino completo. Sabe tus luchas, tus etapas de cansancio, tus errores, tus heridas. Y aún así ha decidido caminar contigo, no separarse, no soltar tu mano. Hay personas que se van. Hay amigos que cambian. Hay familiares que decepcionan. Hay etapas que terminan. Pero Dios no es voluble. Dios no cambia. Dios no se rinde contigo. Dios no se cansa de ti. Y cuando Él dice no te dejaré, es porque realmente está decidido a acompañarte incluso cuando tú sientes que no tienes fuerzas para seguir. Ahora quiero que reflexiones en algo importante. Este versículo no es solo una promesa pasiva, también es un llamado a confiar. Dios te dice que no te abandonará, pero tú también tienes que aprender a soltar el miedo a caminar solo. Él está ahí, aun cuando no lo ves. Muchas personas viven pensando que Dios las abandona cada vez que cometen un error. Pero si Dios estuviera esperando a que fueras perfecto para no dejarte, te habría dejado hace mucho tiempo. Hebreos 13:5 es una promesa que supera tu conducta, tu pasado, tu nivel espiritual o tus caídas. Es una promesa basada en el amor incondicional de Dios, no en tu desempeño.
Quizá estás pasando por una etapa emocional complicada. Quizá estás enfrentando una situación económica difícil. Quizá estás esperando una respuesta que no llega. Quizá estás luchando con pensamientos que no te dejan dormir. Sea lo que sea, te digo algo, no estás solo. Dios está ahí, sosteniéndote, incluso cuando no lo notas. Una de las formas más poderosas de ver esta promesa es recordando que Dios camina contigo incluso cuando tú no sabes hacia dónde ir. A veces solo das pasos pequeños, pasos lentos, pasos temblorosos, pero sigues avanzando. ¿Por qué? Porque una fuerza divina te impulsa. La presencia de Dios es como un faro que no ves del todo, pero que guía tus pasos desde lejos. Y tal vez tú digas, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy viviendo esto? Y aunque esa respuesta no siempre llega al instante, si hay un principio claro, Dios no te abandona, incluso cuando permite procesos difíciles. Porque esos procesos no son para destruirte, sino para fortalecerte, para enseñarte, para moldearte, para guiarte hacia algo mayor. Mira hacia atrás un momento. Recuerda algo que pensaste que no ibas a superar, y mírate ahora. Estás aquí, respirando, avanzando, viviendo. ¿De verdad crees que fue casualidad? ¿De verdad crees que lo lograste solo? Dios te ha sostenido desde el principio, incluso en los momentos donde tú no lo sabías. Y si lo hizo antes, lo hará otra vez. Por eso este versículo es tan especial, porque es una promesa que puedes llevar a donde vayas. Si estás en el trabajo, si estás estudiando, si estás atravesando un duelo, si estás en un hospital, si estás en tu cuarto tratando de ordenar tus pensamientos, ahí mismo Dios está contigo. No importa cuán oscuro sea el camino que estás atravesando. La presencia de Dios no depende de la luz del día. Él está incluso en la noche más profunda. Por eso hoy te invito a que tomes este versículo como un recordatorio diario. Escríbelo en tu celular, ponlo en una nota donde lo veas todos los días, repítelo antes de dormir, dilo cuando algo te abrume. Dios no me va a desamparar. Dios no me va a dejar. Aunque tengas dudas, aunque sientas miedo, aunque no tengas fuerzas, aunque no entiendas lo que está pasando, esta promesa se mantiene firme. Y para cerrar, quiero que pienses en algo. Si el Dios que creó el universo, que sostiene todo con su poder, te dice que no te dejará, entonces tú puedes caminar con paz. Puedes enfrentar lo que viene con valentía. Puedes descansar sabiendo que tienes un Padre que jamás te soltará. Así que cuando creas que estás caminando solo, recuerda Hebreos 13:5. Y recuerda que Dios sigue ahí, tan cerca que puede escuchar incluso aquello que no dices con palabras. Gracias por acompañarme en este video. Si este mensaje llegó a tu corazón, te invito a suscribirte al canal La Voz del Versículo, donde cada día compartimos una palabra que puede transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga siempre. ¿Y si te dijera que hay un solo versículo capaz de romper esa ansiedad que te ha robado la paz por años? Uno tan directo, tan claro, tan poderoso, que cuando lo entiendes de verdad, deja de ser un texto bíblico y se convierte en un refugio diario. Hoy vamos a entrar en uno de los versículos más liberadores de toda la Biblia, un versículo que, si lo abrazas, cambiará la manera en que enfrentas tus miedos. Ese versículo es un Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero antes de continuar, quiero que te prepares, porque este mensaje no es una simple reflexión, es una invitación a soltar aquello que te está pesando más de lo que imaginas. La ansiedad no comienza en la mente, comienza en el alma. Comienza cuando intentamos cargar cosas que nunca fueron diseñadas para que las cargáramos. Sentimos ansiedad cuando intentamos controlar lo incontrolable, anticipar lo impredecible, o resolver lo que solo Dios puede cambiar. El ser humano fue creado para confiar, no para cargarlo todo. Por eso Jesús dijo, mi carga es ligera. Pero nosotros hacemos lo contrario, cargamos, acumulamos, guardamos, nos preocupamos, y luego nos preguntamos por qué estamos agotados. Cuando Pedro dice echando toda vuestra ansiedad, no está diciendo platiquen con ella, dialoguen, negocien con ella. La palabra en griego significa literalmente arrojarla lejos, soltarla de golpe, lanzar ese peso que te lastima. Es un acto firme, decidido, casi violento contra aquello que te roba la paz. Dios no te pide que lo sueltes al aire, te pide que lo entregues a Él. No es un salto al vacío, es un salto hacia sus brazos. Y la razón por la que puedes hacerlo es esta, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa frase cambia todo.
No dice porque quizá Dios te ayude. No dice porque Dios te observa desde lejos. Dice tiene cuidado. Eso significa que Dios te ve, Dios se importa, y Dios actúa. Ninguna preocupación tuya es invisible para Él. Ni esa que nunca dices. Ni ese miedo que escondes con una sonrisa. Si algo te pesa, Dios lo toma en serio. Él no solo escucha, Él obra. Él restaura. Él abre puertas. Él calma tormentas. Él mueve lo que tú no puedes mover. La ansiedad siempre trae una mentira incluida. Estás solo. Por eso este versículo es tan poderoso, porque contradice esa mentira directamente. Cuando se lo entregas a Dios, ya no luchas solo. La batalla puede seguir, sí, pero el peso cambia de hombros. La ansiedad te dice, ¿y si sale mal? Dios te dice, ¿y si confías en mí? La ansiedad te dice, no puedes con esto. Dios te dice, no tienes que poder. Yo cuido de ti. La ansiedad te dice, todo depende de ti. Dios te dice, depende de mí. Ahora, ¿cómo se echa la ansiedad sobre Dios en la vida real? Primero, nómbrala. No escondas lo que te preocupa. Dios no puede sanar lo que finges que no existe. Dile exactamente que te tiene inquieto. Segundo, entrégasela con intención. No basta un Dios, ayúdame. Dile, Señor, esto te pertenece. Yo ya no voy a cargarlo. Visualiza ese peso saliendo de tu alma y cayendo en sus manos. Y tercero, recuérdate a diario quién cuida de ti. Cada vez que la ansiedad regrese, repite en tu mente, Él cuida de mí. Una y otra vez, hasta que esa verdad suene más fuerte que el miedo. Déjame contarte algo. Había una mujer que vivía cargando una mochila enorme. Dentro llevaba miedos, dudas, preocupaciones por su familia, por su futuro, por su salud. Esa mochila era tan pesada que casi no podía avanzar. Un día, Dios le preguntó, ¿por qué cargas algo que yo nunca puse sobre tus hombros? Ella respondió, tengo miedo de que si lo suelto, todo se derrumbe. Y Dios le dijo, es al contrario. Si no lo sueltas, tú eres la que te derrumbas. Dámelo a mí. Ella abrió la mochila y vació todo a los pies del Señor. ¿Se resolvió todo de inmediato? No. Pero por primera vez entendió que ya no caminaba sola. Tal vez tú también estás cargando una mochila que ya no deberías llevar. Quiero que repitas esta declaración en tu corazón. Señor, hoy te entrego mi ansiedad. Tú tienes cuidado de mí. Yo no tengo que cargar lo que solo tú puedes sostener. Haz de este versículo tu refugio diario, tu respiración espiritual, tu recordatorio constante de que no estás solo. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite oírlo. Y recuerda, 1 Pedro 5:7 no es solo un versículo, es una llave. Una llave que abre la puerta a la paz que Dios ya preparó para ti. Dios te bendiga. Imagina por un momento que estás a punto de enfrentar algo que te da miedo, ese tipo de miedo que te aprieta el pecho, que te hace dudar, que te hace preguntarte, ¿y si no puedo? ¿Y si sale mal? ¿Y si fracaso? Todos hemos estado allí. Todos hemos tenido un Jordán que cruzar, una batalla que pelear, un gigante que parecía demasiado grande. Y precisamente por eso, hoy quiero hablarte de un versículo que no solo te anima, sino que tiene el poder de cambiar la manera en la que caminas hacia tus miedos. Un versículo que Dios mismo le dio a un hombre que estaba temblando por dentro, aunque por fuera parecía fuerte, Josué 1:9. Este versículo no es una frase motivacional, no es un dicho bonito, no es un texto para imprimir en una taza, es un mandato divino, un llamado directo al corazón que nos dice, mira, aunque tiemble tu voz, aunque te fallan las rodillas, aunque no sepas cómo vas a hacerlo. Yo voy contigo. Y cuando lo entiendes, cuando lo haces tuyo, algo dentro de ti empieza a transformarse. Pero antes de ir al versículo, déjame darte un poco de contexto. Moisés había muerto. Moisés, el hombre que vio el mar abrirse, el hombre que hablaba con Dios, el hombre que todos seguían. Y ahora, de repente, la responsabilidad de dirigir a un pueblo enorme, complicado y lleno de desafíos, cae sobre Josué. Imagínate a Josué recibiendo la noticia, ahora tú serás el líder. Tú meterás al pueblo a la tierra prometida. Tú los guiarás. ¿Sabes qué sintió? Miedo. Miedo real. No un sustito, miedo de verdad. Y es aquí, justo en ese momento de inseguridad, cuando Dios se acerca y le dice el versículo que hoy puede cambiar tu vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Si tú te fijas, Dios no le pregunta a Josué si se siente valiente. No le dice, oye, ¿andas motivado?
No. Dios le dice, te mando. Es una orden. ¿Por qué? Porque la valentía no es un sentimiento, es una decisión. La valentía no viene cuando desaparecen los miedos, viene cuando decides avanzar a pesar de ellos. Dios no le quitó los problemas, no le quitó las batallas, pero sí le recordó quién estaría a su lado en cada paso. Y quizá tú estás pasando por algo así. Quizá hay una conversación que te da miedo. Una decisión que has estado posponiendo. Un sueño que no te atreves a perseguir. Un cambio que sabes que necesitas, pero algo dentro de ti te detiene. O tal vez tu miedo es algo más interno. Miedo a decepcionar, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente. Y lo peor es que, entre más lo ignoras, más grande se hace. Pero escucha, la Biblia no dice cuando te sientas valiente, avanza. Dice, esfuérzate y sé valiente. Es una postura, un estilo de vida, una manera de caminar. Cuando Dios le dijo esto a Josué, no le estaba diciendo no hay nada que temer. Le estaba diciendo, sí, hay cosas difíciles enfrente, pero yo voy contigo, y eso es suficiente. Esa es la clave para vencer los miedos, no es confiar en tu fuerza, es confiar en aquel que prometió estar a tu lado. Ahora piensa en esto, ¿cuántas veces tus miedos han detenido cosas importantes en tu vida? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántas puertas no tocaste? ¿Cuántas ideas no intentaste? ¿Cuántas relaciones no cuidaste o no comenzaste? ¿Cuántas veces elegiste quedarte donde estabas solo porque te parecía más seguro? Y pregúntate, ¿cuántas bendiciones te has perdido por dejar que el miedo tome decisiones por ti? Josué pudo haberse quedado paralizado. Pudo haber dicho, Dios, yo no puedo con esto. Yo no soy Moisés. Yo no soy tan fuerte. Yo no tengo su experiencia. Pero Dios no lo eligió porque fuera el más preparado, lo eligió porque estaba dispuesto, aunque tuviera miedo. Y si tú estás escuchando esto, probablemente Dios te está diciendo lo mismo, no necesitas ser el más fuerte, necesitas estar dispuesto. Fíjate en algo más del versículo, Dios no solo le ordena ser valiente, le explica por qué puede serlo. Le dice, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa frase es un arma espiritual. Esa frase destruye ansiedad. Esa frase apaga la voz de la inseguridad. Esa frase te recuerda que no estás solo, ni siquiera cuando sientes que nadie te entiende. Piénsalo, si tú supieras que Dios va a tu lado, ¿cuántas cosas te atreverías a hacer? ¿Cuántas decisiones tomarías con confianza? ¿Cómo cambiaría tu manera de caminar? Esa verdad debería quemarse en tu corazón cada día, no estoy solo. Dios va conmigo. Y cuando esa certeza entra en tu alma, tu postura cambia. Tu mirada cambia. Tu espíritu cambia. Hay momentos en los que Dios te pide avanzar, aunque aún tengas miedo. Porque Él sabe que si das un paso, el segundo será más fácil, y el tercero todavía más. La valentía crece con cada acto de obediencia. Y tal vez tú estás justo en ese punto, en ese lugar donde tienes dos caminos, seguir viviendo asustado o decidir caminar con valentía, sabiendo que Dios va contigo. Mira, los miedos nunca desaparecen por completo, cambian de forma, cambian de intensidad, pero siempre habrá algo que te rete. No esperes a sentirte listo para obedecer a Dios. No esperes a que tus inseguridades desaparezcan para empezar. La valentía bíblica es avanzar con Dios incluso cuando no lo entiendes todo. Este versículo, Josué 1:9, no solo te empuja hacia adelante, te abraza. Te dice, hijo, hija, si puedes. No porque seas fuerte, sino porque yo soy fuerte en ti. Qué diferente sería tu vida si creyeras esto todos los días. Qué diferente caminarías si antes de tomar una decisión repitieras en tu corazón, Dios está conmigo donde quiera que vaya. Y déjame decirte algo más. La valentía no significa que no sentirás miedo, significa que el miedo no será tu dueño. Significa que tú, con Dios, tienes la última palabra. Y cada vez que enfrentas un miedo pequeño, te vuelves más fuerte para los grandes. Dios te está preparando, Dios te está formando, Dios te está enseñando a confiar. Así que hoy quiero que te quedes con esto, si hay algo que te está deteniendo, algo que te está robando la paz, algo que te hace dudar, recuerda Josué 1:9. No temas. No desmayes. Dios va contigo. No estás solo en tu batalla. No estás solo en tu proceso. No estás solo en tus decisiones. El mismo Dios que respaldó a Josué, te respalda a ti. Ahora te pregunto, ¿qué paso necesitas dar esta semana? ¿Qué has estado evitando? ¿Qué conversación necesitas tener? ¿Qué sueño necesitas retomar? ¿Qué hábito necesitas romper? ¿Qué proyecto necesitas empezar? No esperes más. Hazlo con Dios. Camina de su mano. Él te lo está diciendo hoy, esfuérzate y sé valiente.
Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte y dejar un comentario contándome qué miedo estás entregándole a Dios hoy. Recuerda, Josué 1:9 no es una sugerencia, es una promesa y un mandato. Y esa promesa es para ti. El versículo perfecto para antes de dormir. Salmos 4:8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay noches en las que el cansancio no es suficiente para dormir. Noches en las que la mente corre más rápido que el corazón. Noches en las que, aunque cerremos los ojos, la preocupación se queda despierta. Todos hemos tenido momentos así. Noches de silencio, pero también de inquietud. Noches donde los pensamientos pesan más que el sueño. Por eso, hoy quiero compartir contigo el versículo perfecto para antes de dormir. Un versículo que no solo calma, sino que abraza. Que no solo consuela, sino que promete. Un versículo que nos recuerda que Dios es capaz de darle descanso incluso al corazón más agitado. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Este salmo no es solamente una frase bonita. Es una declaración. Una decisión. Una confianza absoluta en Dios. Había una mujer llamada Elena. Trabajaba mucho, cuidaba a sus hijos, atendía su hogar y siempre buscaba ayudar a los demás. Pero desde hacía un tiempo, su corazón estaba inquieto. A las 2 de la mañana, mientras todos dormían, ella seguía despierta. Pensando. Analizando. Preocupándose por el mañana, por los pagos, por la salud, por cosas que tal vez nunca pasarían, pero la mente insistía. Cada noche decía lo mismo. Hoy sí voy a dormir temprano. Pero terminaba acostada, mirando el techo, sintiéndose sola en sus preocupaciones. Una noche, desesperada, tomó su Biblia. La abrió sin buscar nada en especial, solo con el deseo de escuchar algo, cualquier cosa que la ayudara a descansar. Y sus ojos cayeron directamente en ese. Salmos 4:8. Elena leyó el versículo una vez. Luego otra. Y otra más. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. ¿En paz? Yo no tengo paz, pensó. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa frase la detuvo. Se dio cuenta de algo importante. Había estado tratando de resolver sola lo que solo Dios podía sostener. Durante años había cargado con cosas que no le correspondían. Preocupaciones por el futuro, miedos del pasado, responsabilidades que nunca puso en manos de Dios. Elena cerró la Biblia, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, habló con Dios. No fue una oración larga ni elaborada. Fue simple, honesta, casi un susurro. Señor, dame paz, dame descanso, y enséñame a confiar en ti. Mientras decía esas palabras, sintió algo extraño. Una especie de alivio, como si alguien le estuviera quitando peso de encima. No era magia. Era confianza. Era rendirse. Era dejar que Dios hiciera lo que solo Él sabe hacer. Dar paz al corazón cansado. Esa noche, por primera vez en semanas, Elena durmió profundamente. Y lo más sorprendente no fue que descansó, sino que se despertó sin la carga que llevaba tiempo arrastrando. El problema no había desaparecido. El mañana seguía siendo incierto. Pero ahora ella sabía algo distinto. No vivía confiando en sus fuerzas, sino en las de Dios. Este versículo no dice: en paz me acostaré cuando todo esté bien. En paz me acostaré cuando mis problemas se resuelvan. En paz me acostaré cuando ya no me falte nada. No. Dice: en paz me acostaré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. La paz no viene de tener la vida perfecta. La paz viene de saber quién sostiene tu vida. La paz no viene de tener las respuestas. Viene de saber que Dios tiene el control. La paz no viene de un futuro seguro. Viene de un Dios seguro. David escribió este salmo en medio de angustias y amenazas. Él también tenía noches difíciles. Él también enfrentaba peligro. Pero aún así decía: Señor, yo me duermo tranquilo, porque tú eres quien me cuida. Y hoy, ese mismo mensaje es para ti. Si esta noche tu mente está inquieta, si tus pensamientos no te dejan en paz, si te sientes cargado, preocupado o solo, recuerda este versículo. Recuérdalo como una promesa, como una verdad eterna. Dios vela mientras tú duermes. No estás solo. Dios está contigo incluso en la oscuridad de la noche. Señor,
Esta noche te entrego mis cargas, mis miedos, mis preocupaciones y mis ansiedades. Pon tu paz sobre mi mente y mi corazón. Enséñame a confiar en ti, incluso cuando no entienda el camino. Que tus manos me sostengan y que tu presencia me dé descanso. Permite que duerma en paz, porque sé que tú cuidas de mí. Amén. Recuerda, no importa cuán pesada haya sido tu día. No importa lo que te preocupe mañana. Dios te ofrece descanso hoy. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si quieres más versículos como este para dormir, para sentir paz y para fortalecer tu fe, suscríbete a La Voz del Versículo. Este versículo te dará fortaleza y ánimo para siempre. A veces la vida parece demasiado pesada. Hay días donde las fuerzas no alcanzan, donde el corazón tiembla y la mente se llena de dudas. Pero hoy, quiero compartir contigo un versículo que puede convertirse en un ancla para tu alma, un recordatorio eterno de que nunca estás solo. Bienvenido, porque este versículo te dará fortaleza y ánimo para siempre. Uno de los textos más poderosos y reconfortantes de toda la Biblia. Dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no solo fueron escritas para un pueblo que enfrentaba incertidumbre, también fueron escritas para ti, para mí, para cualquiera que hoy necesite un poco de luz. Isaías escribió este mensaje en un momento donde el pueblo vivía con miedo. Sus enemigos eran fuertes, sus recursos escasos y su futuro incierto. Pero Dios les dijo: No teman, yo estoy con ustedes. Esta frase no fue un consuelo vacío, fue una promesa real de presencia, de protección y de fuerza. Y aunque han pasado miles de años, esta misma promesa sigue viva hoy. Dios no cambia. Lo que dijo antes, lo sigue diciendo ahora. Permíteme contarte una historia, la historia de Daniel. Daniel era un joven trabajador, responsable y lleno de sueños. Pero un día, su vida cambió por completo. La empresa donde llevaba 10 años trabajando cerró sin previo aviso. De un momento a otro, se encontró sin empleo, con deudas y con una familia que dependía de él. Cada mañana despertaba con una sensación de vacío. Buscaba trabajo, enviaba solicitudes, caminaba largas horas, pero las puertas parecían cerrarse una tras otra. Las noches se hicieron largas, los pensamientos oscuros y la ansiedad cada día más fuerte. Un día, mientras caminaba sin rumbo, sintiéndose perdido, Daniel entró en una pequeña iglesia que encontró abierta. Se sentó en silencio, con el corazón cargado, y casi sin darse cuenta, comenzó a llorar. En ese momento, un anciano se acercó y le puso una mano en el hombro. Le entregó una pequeña Biblia desgastada y le dijo con voz suave: «Lee esto. Dios quiere hablarte hoy». Daniel abrió la Biblia al azar, y sus ojos cayeron justo en Isaías 41 horas y 10 minutos. «No temas, porque yo estoy contigo». Fue como si cada palabra tuviera vida. Sintió un calor recorrer su pecho, como si una carga se levantara de pronto. «No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Como si Dios mismo estuviera hablándole en medio de su oscuridad. Ese día, Daniel decidió creer. No sabía cuándo cambiaría su situación, pero entendió que no estaba luchando solo. Con el paso de los días comenzó a ver pequeñas señales. Una llamada inesperada, una entrevista, una oportunidad. Poco a poco, como un amanecer lento, la luz volvió a entrar en su vida. 3 meses después, no solo consiguió un empleo, consiguió uno mejor del que había perdido. Su estabilidad regresó, pero más importante aún, recuperó la paz que tanto necesitaba. Y hasta el día de hoy, Daniel guarda ese versículo en su cartera, doblado y desgastado, como un recordatorio de que Dios estuvo con él cuando más lo neces. Quizá tú también estás pasando por algo difícil, una pérdida, un problema económico, una enfermedad, una preocupación que no te deja dormir. Pero hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a Daniel, lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. No temas. No estás solo. Yo estoy contigo. No desmayes. Yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré.
Cada vez que tu corazón sienta miedo, recuerda Isaías 41 horas y 10 minutos. Léelo. Repítelo. Escríbelo. Agárrate de esta promesa como quien se aferra a una cuerda en medio de la tormenta. Dios no te ha abandonado. Él pelea por ti. Él te sostiene. Él te levantará. Gracias por escuchar este mensaje. Si este versículo tocó tu corazón, te invito a dejar un amén en los comentarios y compartir este video con alguien que también necesite fortaleza. Que Dios te bendiga y que esta palabra te dé ánimo y fuerza, hoy y para siempre. Los 3 versículos más populares de la Biblia según la Iglesia. Número 1. Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicen que hay palabras que pueden cambiar una vida. Frases que no solo se escuchan, sino que se sienten. Versículos que no se quedan en la mente, sino que perforan el alma. Entre los miles de versículos que contiene la Biblia, hay uno que, para muchos, es el corazón mismo del Evangelio. Un versículo que resume todo el plan de Dios, toda la historia de la salvación, toda la razón por la que Jesús vino al mundo. Ese versículo es Juan 3:16. El versículo más poderoso de toda la Biblia. Pero antes de meditarlo, quiero contarte una historia. Años atrás, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre llamado Samuel. Era un carpintero humilde, conocido por su bondad, su paciencia y por su amor incondicional hacia su único hijo, Daniel. Daniel era un muchacho alegre, fuerte y valiente. Ayudaba a su padre en el taller y juntos formaban un equipo perfecto. No eran ricos, pero vivían con paz y con amor suficiente para llenar una casa entera. Un día, el pueblo comenzó a enfrentar un problema muy grave. Una extraña falla en el sistema del viejo puente que conectaba la ciudad con el resto de las aldeas había puesto en peligro a miles de personas. Ese puente era esencial, lo cruzaban familias, niños, estudiantes, trabajadores, todos los días. Los ingenieros hicieron todo lo posible por repararlo, pero no lograban encontrar la solución. Si el puente colapsaba, cientos de personas caerían al vacío. Era solo cuestión de tiempo. Samuel, siendo carpintero y experto en estructuras, fue llamado para analizar el daño. Después de horas revisando, descubrió algo terrible. Había un mecanismo oculto en la base del puente que podía estabilizarlo. Pero solo alguien muy pequeño podría entrar y activarlo manualmente. Y no solo eso, una vez que entrara, ya no sería posible sacarlo. La persona quedaría atrapada para siempre dentro de la estructura. Samuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía exactamente quién tenía la estatura y la agilidad para entrar ahí. Su hijo, Daniel. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Caminaba por la casa en silencio, luchando con un dolor imposible. Salvar el puente significaba salvar a todos en el pueblo. Pero perder a su hijo. Y sin embargo, si no lo hacía, muchas familias perderían a los suyos. Niños inocentes. Madres. Padres. Personas que no tenían culpa de nada. Daniel, viendo a su padre destruido, se acercó y le dijo: «Papá, si yo puedo salvarlos, déjame hacerlo. No quiero que nadie muera si yo puedo evitarlo». Samuel lloró como nunca en su vida. Al día siguiente, antes del amanecer, padre e hijo caminaron hacia el puente. No había música. No había aplausos. Nadie sabía lo que estaba por ocurrir. Solo un padre entregando a su hijo, para salvar a otros.
Daniel entró por el pequeño túnel, miró una última vez a su padre, sonrió. Y desapareció en la oscuridad. Minutos después, el puente empezó a estabilizarse. Las alarmas dejaron de sonar. La estructura dejó de temblar. El pueblo entero fue salvado. Pero Samuel nunca volvió a ver a su hijo. Con el tiempo, la gente siguió con su vida. Muchos ni siquiera supieron lo que aquel muchacho había hecho por ellos. Otros lo olvidaron. Unos cuantos lo recordaban, pero no lo valoraban. Solo Samuel sabía el verdadero precio de su salvación. ¿Te das cuenta? Si esta historia ya es dolorosa, ya es inmensa. Imagina entonces lo que significa Juan 3:16. Porque Samuel entregó a su hijo para salvar a un pueblo. Pero Dios entregó al suyo para salvar al mundo entero, incluyéndote a ti. Juan 3:16 no es un versículo más. No es una frase bonita. Es la declaración más poderosa del amor divino. 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice Dios amó a los buenos. No dice Dios amó a los perfectos. No dice Dios amó a los que no fallan. Dice al mundo. Es decir, a todos. A ti con tus heridas, tus miedos, tus culpas, tus defectos. Dios te ama no por lo que haces, sino por quién eres. 2. Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no te dio un objeto. No te dio un ángel, ni un profeta, ni un mensajero. Te dio a su Hijo. A lo más preciado que tenía. El cielo entregó su tesoro más grande. Para alcanzar tu corazón. 3. Para que todo aquel que en él cree. Todo aquel. No dice solo algunos. No dice solo los que nunca fallan. No dice solo los santos perfectos. Dice todo aquel. Eso te incluye. Tu nombre cabe dentro de esa frase. 4. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa más extraordinaria. Que la muerte no es el final. Que el sufrimiento no es eterno. Que tus lágrimas tienen un propósito. Que tu vida tiene destino. Que Dios te espera con los brazos abiertos. A veces vivimos como si este versículo fuera una frase más. Cuando en realidad, es el latido del corazón de Dios. Juan 3:16 es la prueba de que nunca has estado solo. De que tu vida vale más de lo que crees. De que Dios te busca incluso cuando tú no lo buscas. De que la cruz no fue un accidente, sino una decisión de amor. Así como Samuel entregó a su hijo para salvar a su pueblo. Dios entregó al suyo para salvarte a ti. Jesús murió. Para que tú vivas. Jesús sufrió. Para que tú seas libre. Jesús entregó su vida. Porque tú vales la pena. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, gracias por el amor inmenso que me tienes. Gracias por tu entrega, por tu sacrificio, por tu misericordia. Ayúdame a vivir con la certeza de que fui amado primero por ti. Haz que este versículo no sea solo palabras, sino vida en mí. Amén. Número 2. Salmos 4:8. Salmos 4:8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay noches en las que el cansancio no es suficiente para dormir. Noches en las que la mente corre más rápido que el corazón. Noches en las que, aunque cerremos los ojos, la preocupación se queda despierta. Todos hemos tenido momentos así. Noches de silencio, pero también de inquietud.
Noches donde los pensamientos pesan más que el sueño. Por eso, hoy quiero compartir contigo el versículo perfecto para antes de dormir. Un versículo que no solo calma, sino que abraza. Que no solo consuela, sino que promete. Un versículo que nos recuerda que Dios es capaz de darle descanso incluso al corazón más agitado. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Este salmo no es solamente una frase bonita. Es una declaración. Una decisión. Una confianza absoluta en Dios. Había una mujer llamada Elena. Trabajaba mucho, cuidaba a sus hijos, atendía su hogar y siempre buscaba ayudar a los demás. Pero desde hacía un tiempo, su corazón estaba inquieto. A las 2 de la mañana, mientras todos dormían, ella seguía despierta. Pensando. Analizando. Preocupándose por el mañana, por los pagos, por la salud, por cosas que tal vez nunca pasarían, pero la mente insistía. Cada noche decía lo mismo. Hoy sí voy a dormir temprano. Pero terminaba acostada, mirando el techo, sintiéndose sola en sus preocupaciones. Una noche, desesperada, tomó su Biblia. La abrió sin buscar nada en especial, solo con el deseo de escuchar algo, cualquier cosa que la ayudara a descansar. Y sus ojos cayeron directamente en ese. Salmos 4:8. Elena leyó el versículo una vez. Luego otra. Y otra más. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. ¿En paz? Yo no tengo paz, pensó. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa frase la detuvo. Se dio cuenta de algo importante. Había estado tratando de resolver sola lo que solo Dios podía sostener. Durante años había cargado con cosas que no le correspondían. Preocupaciones por el futuro, miedos del pasado, responsabilidades que nunca puso en manos de Dios. Elena cerró la Biblia, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, habló con Dios. No fue una oración larga ni elaborada. Fue simple, honesta, casi un susurro. Señor, dame paz. Dame descanso. Y enséñame a confiar en ti. Mientras decía esas palabras, sintió algo extraño. Una especie de alivio, como si alguien le estuviera quitando peso de encima. No era magia. Era confianza. Era rendirse. Era dejar que Dios hiciera lo que solo Él sabe hacer. Dar paz al corazón cansado. Esa noche, por primera vez en semanas, Elena durmió profundamente. Y lo más sorprendente no fue que descansó, sino que se despertó sin la carga que llevaba tiempo arrastrando. El problema no había desaparecido. El mañana seguía siendo incierto. Pero ahora ella sabía algo distinto. No vivía confiando en sus fuerzas, sino en las de Dios. Este versículo no dice: en paz me acostaré cuando todo esté bien. En paz me acostaré cuando mis problemas se resuelvan. En paz me acostaré cuando ya no me falte nada. No. Dice: en paz me acostaré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. La paz no viene de tener la vida perfecta. La paz viene de saber quién sostiene tu vida. La paz no viene de tener las respuestas. Viene de saber que Dios tiene el control. La paz no viene de un futuro seguro. Viene de un Dios seguro. David escribió este salmo en medio de angustias y amenazas. Él también tenía noches difíciles. Él también enfrentaba peligro. Pero aún así decía: Señor, yo me duermo tranquilo, porque tú eres quien me cuida. Y hoy, ese mismo mensaje es para ti. Si esta noche tu mente está inquieta, si tus pensamientos no te dejan en paz, si te sientes cargado, preocupado o solo, recuerda este versículo. Recuérdalo como una promesa, como una verdad eterna. Dios vela mientras tú duermes. No estás solo. Dios está contigo incluso en la oscuridad de la noche. Señor, esta noche te entrego mis cargas, mis miedos, mis preocupaciones y mis ansiedades. Pon tu paz sobre mi mente y mi corazón. Enséñame a confiar en ti, incluso cuando no entienda el camino. Que tus manos me sostengan y que tu presencia me dé descanso. Permite que duerma en paz, porque sé que tú cuidas de mí. Amén. Recuerda, no importa cuán pesada haya sido tu día. No importa lo que te preocupe mañana. Dios te ofrece descanso hoy. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si quieres más versículos como este para dormir, para sentir paz y para fortalecer tu fe, suscríbete a La Voz del Versículo. Número 3. Isaías 41:10.
Este versículo te dará fortaleza y ánimo para siempre. A veces la vida parece demasiado pesada. Hay días donde las fuerzas no alcanzan, donde el corazón tiembla y la mente se llena de dudas. Pero hoy, quiero compartir contigo un versículo que puede convertirse en un ancla para tu alma, un recordatorio eterno de que nunca estás solo. Bienvenido, porque este versículo te dará fortaleza y ánimo para siempre. Uno de los textos más poderosos y reconfortantes de toda la Biblia. Dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no solo fueron escritas para un pueblo que enfrentaba incertidumbre, también fueron escritas para ti, para mí, para cualquiera que hoy necesite un poco de luz. Isaías escribió este mensaje en un momento donde el pueblo vivía con miedo. Sus enemigos eran fuertes, sus recursos escasos y su futuro incierto. Pero Dios les dijo: No teman, yo estoy con ustedes. Esta frase no fue un consuelo vacío, fue una promesa real de presencia, de protección y de fuerza. Y aunque han pasado miles de años, esta misma promesa sigue viva hoy. Dios no cambia. Lo que dijo antes, lo sigue diciendo ahora. Permíteme contarte una historia, la historia de Daniel. Daniel era un joven trabajador, responsable y lleno de sueños. Pero un día, su vida cambió por completo. La empresa donde llevaba 10 años trabajando cerró sin previo aviso. De un momento a otro, se encontró sin empleo, con deudas y con una familia que dependía de él. Cada mañana despertaba con una sensación de vacío. Buscaba trabajo, enviaba solicitudes, caminaba largas horas, pero las puertas parecían cerrarse una tras otra. Las noches se hicieron largas, los pensamientos oscuros y la ansiedad cada día más fuerte. Un día, mientras caminaba sin rumbo, sintiéndose perdido, Daniel entró en una pequeña iglesia que encontró abierta. Se sentó en silencio, con el corazón cargado, y casi sin darse cuenta, comenzó a llorar. En ese momento, un anciano se acercó y le puso una mano en el hombro. Le entregó una pequeña Biblia desgastada y le dijo con voz suave: «Lee esto. Dios quiere hablarte hoy». Daniel abrió la Biblia al azar, y sus ojos cayeron justo en Isaías 41 horas y 10 minutos. «No temas, porque yo estoy contigo». Fue como si cada palabra tuviera vida. Sintió un calor recorrer su pecho, como si una carga se levantara de pronto. «No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Como si Dios mismo estuviera hablándole en medio de su oscuridad. Ese día, Daniel decidió creer. No sabía cuándo cambiaría su situación, pero entendió que no estaba luchando solo. Con el paso de los días comenzó a ver pequeñas señales. Una llamada inesperada, una entrevista, una oportunidad. Poco a poco, como un amanecer lento, la luz volvió a entrar en su vida. 3 meses después, no solo consiguió un empleo, consiguió uno mejor del que había perdido. Su estabilidad regresó, pero más importante aún, recuperó la paz que tanto necesitaba. Y hasta el día de hoy, Daniel guarda ese versículo en su cartera, doblado y desgastado, como un recordatorio de que Dios estuvo con él cuando más lo necesitó. Quizá tú también estás pasando por algo difícil, una pérdida, un problema económico, una enfermedad, una preocupación que no te deja dormir. Pero hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a Daniel, lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. No temas. No estás solo. Yo estoy contigo. No desmayes. Yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré. Cada vez que tu corazón sienta miedo, recuerda Isaías 41 horas y 10 minutos. Léelo. Repítelo. Escríbelo. Agárrate de esta promesa como quien se aferra a una cuerda en medio de la tormenta. Dios no te ha abandonado. Él pelea por ti. Él te sostiene. Él te levantará. Gracias por escuchar este mensaje. Si este versículo tocó tu corazón, te invito a dejar un amén en los comentarios y compartir este video con alguien que también necesite fortaleza. Que Dios te bendiga, y que esta palabra te dé ánimo y fuerza, hoy y para siempre. En estas fechas, cuando el mundo se llena de luces, música, familia,
recuerdos y a veces también nostalgia, hay un versículo que puede cambiar completamente la manera en que vivimos la época decembrina. Un versículo que abraza, que anima, que recuerda el verdadero propósito de esta temporada. Hoy te voy a mostrar el versículo perfecto para estas fechas, y te prometo que cuando lo escuches, lo vas a sentir en el corazón. La época decembrina tiene algo especial. Para algunos es alegría, unión, familia. Para otros es cansancio, estrés, presión económica o sentimientos encontrados. Y muchos están buscando paz. Paz en su mente, paz en su hogar, paz en su corazón. Por eso, el versículo que te voy a compartir no es uno común. Es uno que habla directamente al corazón de esta temporada. Uno que se siente como abrazo. El versículo perfecto para las épocas decembrinas es Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este es el versículo que resume el espíritu de toda la temporada, porque recuerda lo que celebramos, pero también lo que recibimos: paz, dirección, fortaleza y amor eterno. En un pequeño pueblo cubierto por nieve, vivía Elena, una mujer que ese año enfrentaba una de sus temporadas más difíciles. Había perdido su empleo, su familia estaba lejos y, aunque las luces de diciembre iluminaban todas las calles, su corazón seguía oscuro. Cada noche, mientras caminaba rumbo a casa, veía a la gente reír, comprar regalos y preparar celebraciones, pero ella no sentía nada de eso. Una noche, mientras regresaba por el camino más solitario del pueblo, escuchó el llanto de un bebé. Se detuvo, sorprendida. El llanto venía de una pequeña cabaña abandonada. Con cuidado, abrió la puerta, y allí, envuelto en una manta vieja, estaba un bebé recién nacido. No había nadie más. Elena lo cargó entre sus brazos, y el bebé dejó de llorar de inmediato. En ese instante, algo cálido, algo profundo llenó su corazón. Era como si una luz que llevaba tiempo apagada volviera a encenderse. Con el bebé en brazos, salió buscando ayuda. Y mientras caminaba, el frío dejó de sentirse tan fuerte, la noche dejó de parecer tan oscura, y por primera vez en meses, una paz inexplicable la envolvió. Finalmente encontró a la madre del bebé, una joven que se había desmayado al intentar buscar ayuda. Todo terminó bien. Pero lo que más sorprendió a Elena fue lo que sintió en ese breve momento con el niño. Aquel bebé no era suyo. No venía a resolver sus problemas, pero le recordó algo que había olvidado, que incluso en los momentos más fríos y oscuros de la vida, una pequeña luz puede devolver la esperanza. Una presencia puede traer consuelo. Un nacimiento puede cambiarlo todo. La razón por la que esta historia refleja Isaías 9:6. Así como Elena encontró paz, dirección y esperanza al encontrarse con ese niño, Isaías 9:6 nos recuerda que Dios nos dio un niño que viene a traer exactamente eso. Paz, porque es el príncipe de paz. Dirección, porque es el consejero admirable. Fuerza, porque es el Dios fuerte. Amor eterno, porque es el Padre eterno. Un nacimiento que ilumina incluso las noches más frías. Gracias por ver este video. Y recuerda suscribirte a La Voz del Versículo.